Sánchez, médico arquitecto de Guayta. Muy interesante, minutos antes estaba a cargo del doctor que tenía que estar algún comité de la comunidad. Así que avanzaremos un poco. Alguna regla del juego. Uno, tienen algo que hablar, por favor, levantan la mano, interrumpan la clase para poder hacer de esto un diálogo y no solo un monólogo. En segundo lugar, pues lo apagan o pongan su celular en el vibrador, si interrumpen, si se incomodan. Y tercero, ¿más tiempo? Si se han podido dar cuenta, en primer lugar, no he colgado la clase. Ya, porque, bueno, no estoy de acuerdo. Sí. En algún momento sí se lo voy a colgar, se las voy a tener que dar, porque la idea es que atiendan. Y la idea es que conversemos. No que se las ponga tan fácil, pues leas ahí lo que crean y ya está. Y la idea es que dialoguemos un poco. Muchos de ustedes ya han llevado gastro y se van a poder orientar un poquito más con respecto a esto. Lo que me toca hablar es enfermedad por reflujo. Normalmente debemos considerar que existen dos tipos, existe mejor dicho un reflujo que es fisiológico, que sobre todo la principal característica es que es asintomático, totalmente asintomático, más allá del tema del pH y de su contacto que es menor a una hora y los episodios menores a 50 episodios por día. Pero cuando este reflujo fisiológico se traduce en daño tisular, en daño esofágico, ya estamos hablando de un problema que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Les he traído a colación varias definiciones, incluso hasta una bastante última que van a poder ver. Pero de todas ellas, me quiero quedar con esta quizás, ¿no? Y quiero que graben de ahí algunos conceptos, ¿no? En primer lugar, en esta revista americana, en este review americano, define a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en primer lugar, tiempo. Es un trastorno crónico. Es un trastorno crónico relacionado con ese flujo retrógrado de contenido gastroduodenal. ¿Hacia dónde? Hacia el esófago u órganos adyacentes, resultando en un variado espectro de síntomas que alteran la calidad de vida del paciente con o sin daño tisular. Entonces, a partir de ahí, les he intentado resaltar algunos conceptos. Uno, tiempo. Es un trastorno crónico. Dos, contenido gastroduodenal. Tercero, que no solamente compromete, en esta definición, no ve que no solamente compromete el esófago en sí, sino también ya me está dando una luz que puede comprometer órganos adyacentes. Y sobre todo, asociado o no a daño tisular. Quizás, después de hacer toda la revisión de esto, con la que más me quedo es con esta definición. Hubo otro consenso en Montreal en el 2006, donde ya más allá del tema del desarrollo del reflujo de contenido gástrico con síntomas que crean algunas complicaciones, ya lo subdivide en dos síndromes plenamente establecidos, los esofágicos y los extraesofágicos. Y dentro de los esofágicos, los síndromes sintomáticos, de los cuales plenamente establecidos el reflujo típico y el dolor torácico por reflujo. Y los que conllevan a lesión esofágica, tienes la esofagitis por reflujo, la estenosis por reflujo, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. ¿Ya? Dentro de los síntomas extraesofágicos, estas lesiones ya plenamente establecidas, el tos por reflujo, la laringitis, el asma, etc. Y los que todavía siguen en estudio, pero que se asocian en la faringitis, la sinusitis, la fibrosis, la otitis, etc. Sigamos. ¿Qué caso se
Ok, eso es un poco para darles para poder observar la presencia de nódulos en las cuerdas vocales asociados al tema del reflujo, erosiones dentales, y bueno, y acá hay otra definición ya un poquito más moderna. En el 2013 intenta definirlo como síntomas o complicaciones resultantes de este contenido, ojo, dice gástrico, dentro o por encima del esófago, ¿no? hacia la cavidad ya sea esofágica o extraesofágica, como puede ser laringe, pulmón, etc., ¿no? Pero me da otro acercamiento, me dice reflujo gástrico. Y después al final de la clase espero que puedan sacar sus conclusiones si en realidad es gástrico exclusivamente. Y esto pues tuve la oportunidad de revisar hace muy poquito, como podrán leer ahí, ¿no? Básicamente el tema es lo mismo, ¿no? La definición es casi lo mismo, ¿no? Donde que también me habla de un reflujo asociado a síntomas o complicaciones resultantes del mismo de contenido gástrico. Pero me añade otro concepto más. Dice que también que existen 3 fenotipos asociados a la enfermedad por reflujo. Uno es la esofagitis erosiva propiamente dicha, la no erosiva y el Barrett, ¿no? Y el esófago de Barrett. Fisiológicamente les mencioné que existía, que normalmente puede existir un reflujo, que tiene ciertas características, que lo podrán leer después en la clase que se la voy a pasar, se la voy a colgar. Y bueno, más allá de eso no me interesa, después lo van a leer. ¿Ya? El episodio, en cambio el reflujo patológico está asociado a episodios frecuentes, dicen que más de 50 al día, que la exposición al material refluido tiende a ser más de 3 episodios que duran más de 5 minutos y por lo general más de 3 veces por semana. La epidemiología no ha cambiado mucho y si se podrán dar cuenta, ahí les he puesto casi en orden cronológico 3 epidemiologías y si comparan pues sigue siendo casi la misma, siendo los americanos los que más prevalentemente tienen este problema, ¿no? Con una prevalencia entre el 18 y el 27%. En Europa entre 8 y 25% y así sucesivamente. Dato curioso, miren, el último estudio hecho en el último review que ven ahí, en América del Sur más o menos le pone un 23% de prevalencia. Y se cuenta ese estudio realizado acá en el país en el año 2007, algunos que han votado por el Loaiza ya lo conocen al doctor Chávez, encuentra una prevalencia de 22%, muy similar entonces a la actualidad, ¿no? Sin embargo, siempre hay un subregistro. Decimos que hay un subregistro porque a nosotros los gastroenterólogos ya llega el paciente ya tratado, ya a veces con complicaciones. Por lo general lo terminan viendo los médicos generales. Y es una causa muy frecuente, sobre todo en una relación de 3:1 de varón a mujer. Al hablar de la fisiopatología, cuando hablemos un poco de fisiopatología, pues tenemos que recordar algunos aspectos anatómicos básicos, diría yo, ¿no? Como es lo que les voy a mencionar ahí, ¿no? No sé, creo que ya la gran mayoría ha visto una endoscopía ya, me imagino, en su práctica. Y si no, bueno, empezarán por esto, ¿no? Hay 3 cosas que debemos tener como reparo al momento de hacer una endoscopía y tienen esta representación anatómica. Uno es la unión escamocolumnar, o llamado también línea Z. Uno es la unión escamocolumnar, o llamada también línea Z. La segunda es la unión esófago-gástrica. Y la tercera son estas insinuaciones del músculo diafragma, que se llama aplicatura diafragmática, sobre el tercio distal del esófago. Entonces, normalmente, en condiciones normales, estos 3 reparos anatómicos deberían coincidir: la unión esófago-gástrica, la unión escamocolumnar y la aplicatura diafragmática. Primer concepto que deben empezar a grabar: cuando la diferencia entre la unión escamocolumnar y la esófago-gástrica pasa los 2 centímetros, es un primer criterio para una enfermedad que lo vamos a ver luego. O sea, en otras palabras, la unión esófago-gástrica y escamocolumnar, la diferencia no debe ser mayor a 2 centímetros. Puede tener 1, 2 centímetros. Si es mayor de 2 centímetros, patológico. ¿Ya? Uno de los criterios. Lo otro,
Lo otro importante es el famoso ángulo de His. ¿Recuerdan dónde está el ángulo de His? ¿Lo recuerdan o no? Avanzo porque eso es básico. Y ya lo vamos a ver luego. Normalmente existen tres barreras, dentro de esta fisiopatología, son tres etapas por las cuales uno debe evitar el reflujo patológico. Uno, a través de la barrera antirreflujo que está formada por el esfínter esofágico inferior, por las plicatura diafragmática y el ángulo de His. Ya. El ligamento freno-esofágico no es considerable casi. Otro es el clínex esofágico, que el clínex esofágico es dependiente del volumen o residual. Y por último, las barreras esofágicas, que pueden ser como cuando todavía no llegan, creo que enfermedad ulcerosa, pre, epi y post-epiteliales. Desarrollaremos cada una de ellas. Al hablar del esfínter esofágico inferior, quizás la primera de ellas, me interesa mucho que recuerden algo de fisiología, pues. ¿Cuánto normalmente debe medir la presión del esfínter esofágico inferior? Que no quiero un monólogo, ¿no? Que ya lo vemos. ¿Cuánto? ¿Cómo podemos hablar de hipotonía del esfínter esofágico inferior como fisiopatología, como causa, cuando no sabemos cuánto es la presión normal, en qué condiciones sucede? ¿Cómo ves hablar al final de las relajaciones transitorias espontáneas si no sabemos en qué momento se van a producir? Es fisiología, y eso no está a cargo de este curso. ¿Nadie? ¿Nadie recuerda cuánto es la presión normal del esfínter esofágico inferior? ¿Es menor o mayor que la del superior? ¿Qué musculatura tiene el esfínter esofágico inferior? ¿Es la misma que el superior? ¿Ah? Suéltalo, equivócate. ¿Qué opinas? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Correcto? Sí, es musculatura lisa. ¿Sí? ¿Y mientras que el otro? Es estriada. Correcto. El esfínter esofágico inferior está conformado por musculatura lisa, mientras que el superior, dependiente del cricofaringio, está conformada por músculo estriado. Por ende, ¿cuál de los dos tiene mayor presión? Claro, sin miedo, claro, el estriado va a tener mayor presión, ¿no? que el esofágico. Entonces, ¿cuánto podría suponer qué número le echarías pues, al inferior? Tu lógica es buena, estás pensando. El esfínter esofágico inferior maneja presiones entre 10 y 30 milímetros de mercurio, mientras que el esfínter esofágico superior puede llegar hasta los 250. Y eso, la gran diferencia lo marca pues el tema de la musculatura por la cual está formada. Entonces, esta hipotonía, por debajo de 8 milímetros de mercurio, nosotros hablamos de una hipotonía asociada pues, a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Importante, pero ojo, no es la principal causa de enfermedad por reflujo gastroesofágico. La hipotonía es una, y el aumento de la presión intraabdominal que supera la presión del esfínter esofágico inferior es otra. En otras palabras, estamos hablando de la obesidad, ¿no? Y hay un concepto pues, que es primordial: las relajaciones transitorias espontáneas. Cuando esas relajaciones transitorias espontáneas aumentan o en frecuencia o en duración, son prácticamente las responsables de las 3/4 partes del problema de la enfermedad por reflujo. ¿Ya? Entonces, prácticamente la fisiopatología, la causa básica, está en el problema de las relajaciones transitorias espontáneas. Y es ahí que, si da el tiempo y podemos dialogar y pues, entrar en una lluvia de ideas, pues vamos a entender por qué
Incluso una de las indicaciones de las actuales guías es que el paciente debe dormir bien, dice. Debe dormir bien y debe dormir tranquilo. Incluso abajo los americanos dicen que hasta con música, no le haga bulla, una música muy suave de fondo, porque los que tienen problemas con reflujo, olvídense, no paran hasta la cirugía y no se logran controlar con el tratamiento con inhibidores. Pero ahí están los responsables. También está asociado, como todo y siempre les menciono, la historia clínica. Dentro del abordaje diagnóstico de la enfermedad por reflujo, no se olviden de preguntar el tema de fármacos. Sobre todo los pacientes hipertensos, aquellos que están tomando bloqueadores de calcio, morfina, diazepam, benzodiazepinas, etc. Cuidado, disminuyen la tonicidad del esfínter esofágico inferior y pueden estar asociados a reflujo. Y el tema no es que le esté buscando, pues, hay que hacer manometría, pechimetría, qué sé yo, todos los exámenes cuando es el tema del medicamento. Entonces es importante tener en cuenta estas cosas que... ¿No tienen puntero? ¿No tienen puntero por ahí? ¿No? ¿No? ¿No tienen puntero? No. Bueno, ya. Entonces tener en cuenta ese tema de el tema de los medicamentos. Ya vamos a llegar con el tiempo para ver los alimentos. Otra cosa, si bien es cierto que dicen que los procinéticos pueden aumentar la tonicidad del esofágico inferior, no son tratamiento de elección para la enfermedad por reflujo. ¿Ya? Porque, recuerda bien, ¿acaso le he dicho que si bien es cierto una de las causas es la hipotonía del esfínter esofágico inferior? Que le quede claro, no es la principal causa. La principal causa está asociada a las relajaciones transitorias espontáneas, en su aumento, en frecuencia y duración. Por eso es que no pones de primer escalón a los procinéticos como manejo de la enfermedad por reflujo. Un punto aparte y mención aparte merece el tema de la hernia diatal, ¿no? La hernia diatal es ese compartimiento que se va a formar entre esófago y estómago. Y ahí viene otro criterio. Recuerden que les había conversado de algo, que cuando la separación o la diferencia entre la unión esófago-gástrica, o llamada también línea Z, y la unión escamo-columnar y la unión esófago-gástrica supera los 2 centímetros, un criterio. El otro criterio endoscópico es la presencia de estos pliegues que ven acá. La presencia de pliegues que se insinúan al tercio inferior del esófago. Miren dónde está tu plicatura. La plicatura es esto que intenta sobresalir, alta. O sea, es distinta a la... no coincide con la unión esófago-gástrica. Entonces, la presencia de pliegues, la presencia de diferencia de más de 2 y el tercer criterio, a la maniobra de retroflexión, al momento de hacer una endoscopía, ver un cardias entreabierto o llamado también signo de la campana, tienen los 3 criterios para el diagnóstico de hernia hiatal. Cuando hablamos de hernia hiatal, pues nos damos cuenta que es responsable, ojo, un concepto, casi el 60% de los pacientes con reflujo se asocian a la presencia de hernia hiatal. Pero no todo paciente con hernia hiatal tiene reflujo. Por si acaso, porque les puede venir en el examen. ¿Ya? No todo paciente con hernia hiatal tiene reflujo, pero sí casi el 60% de los pacientes con enfermedad por reflujo se asocia a hernia hiatal. Un concepto. Al hablar de barrera esofágica, pues vamos a tener que tocar el tema de los factores preepiteliales, posepiteliales y epiteliales, que en realidad no juegan mucho, no son un rol protagónico, pero sí hay que tenerlos en cuenta. Y dentro de ellos, pues, lo que tanto les digo a mi grupo de práctica. ¿Cuál es el epitelio del esófago?
no creatinizado, ¿correcto? Productor de moco, productor de bicarbonato, tiene epitelio glandular. Entonces, esta primera capa sirve como buffer ante la acción del ácido, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que también interviene dentro de lo que es el clearance, ya luego lo veremos. Los factores epiteliales sí hay que darle una mención aparte a los espacios intercelulares. Producto de este reflujo, se ha visto que hay un edema y hay un aumento de la permeabilidad entre los espacios intercelulares, que ya lo vamos a ver en un minuto. Y los factores postepiteliales están pues dependientes del flujo sanguíneo, del tema del bicarbonato nuevamente, y todo lo que conlleve al tema vascular. El aumento de los espacios intercelulares, esto es mediado por la cascada inflamatoria, que se produce sobre todo por el aumento predominantemente de polimorfonucleares, hacen que aumente este espacio producto de una inflamación, que lo comparamos con el tema del reflujo, con el control, que no es normal. Entonces, ¿esto genera qué cosa? Esta sería la explicación para el tema de las erosiones. Que ya vamos a ver qué tan frecuentes pueden ser las erosiones dentro de la clasificación endoscópica de reflujo. Okay. Clearance esofágico. Al hablar de clearance esofágico, el clearance esofágico es dependiente de dos cosas. Uno, de la peristalsis, y dos, de la producción de saliva. La producción de bicarbonato en general, que es el buffer, predominantemente va a ser de saliva, pero ya les mencioné que el esófago también puede producir bicarbonato en su primera barrera preepitelial. ¿Listo? Bien. Existen dos fases para eliminar este contenido ácido que normalmente pasa. O sea, para eliminar este reflujo fisiológico, para controlar este reflujo fisiológico, existen dos fases. La primera es el clearance de volumen. Y el clearance de volumen está asociado netamente al tema de la peristalsis. Y es una de las primeras cosas que se van a empezar a alterar, ¿no? Cuando hay enfermedad por reflujo. Pero te lo vamos a ver. Y el clearance residual, como les dije, el otro, es dependiente de la producción de bicarbonato, tanto del esófago como principalmente de saliva. Entonces, esto ya lo vamos a ver luego. Entonces, va a existir, normalmente hay una alteración de la peristalsis en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es por eso que la indicación en algunos casos de realizar la manometría. Recuerdan que también están aumentadas las relajaciones transitorias espontáneas. Es por eso, nuevamente, que eso contribuye indirectamente a la alteración de la peristalsis y por ende no se cumple con el primer factor de defensa, que es el clearance de volumen. Ya, seguimos. Al final, como todo, un desbalance. Cuando estos factores agresivos son mayores que los factores defensivos, pues terminamos haciendo el tema de la enfermedad por reflujo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? La clínica es muy variada. En realidad la clínica la van a encontrar bastante variada, pero existen dos síntomas cardinales al hablar de enfermedad por reflujo. Casi patognomónicos, porque no hay nada patognomónico en medicina. ¿Cuáles son? Eso lo debes saber. Uno, pirosis. ¿Y dos? ¿Ah? ¿Cuál? No. O sea, puede haber flatulencia, puede haber eructos, balonamiento, epigastralgia,
O sea, y parte de los diagnósticos diferenciales son las dispepsias ulcerosas, los problemas biliares, etcétera, etcétera. Pero estoy hablando de dos síntomas cardinales. Uno, ya me dijeron, pirosis. ¿Y el otro? ¿Cómo? ¿No? Correcto. ¿Quién lo dijo? No sé quién lo dijo. Ya, regurgitación. Pirosis y regurgitación. Son síntomas cardinales. Con eso ya tenemos el 70% del diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Porque decir que tiene balonamiento, tiene eructos y tiene enfermedad por reflujo no es. No. No solamente ello, mucho cuidado, que más de las veces tenemos referencia por parte de otorrino con síntomas, o de neumología por tos crónica. La presencia de tos crónica, la presencia de asma no controlada, la presencia de erosiones dentales, que las tratan, no mejoran, pues al final terminan siendo problemas de enfermedad por reflujo. Los diagnósticos diferenciales los tienen ahí, los van a leer luego, pero está asociado a problemas no solamente de origen dispéptico, sino también de algunos órganos adyacentes, como puede ser la patología biliar, enfermedades, con lo que es la colicitis crónica, el cuidado con la coledocolitiasis, entre otros. Muy bien. A ver. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, resumiendo entonces. Al hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico, estamos hablando de una condición de un reflujo crónico, de un reflujo crónico, de contenido gastroduodenal, que puede estar asociado o no a injuria tisular, y que obviamente termina alterando la calidad de vida, con o sin compromiso de órganos adyacentes. Muy bien, todo esto implica un proceso inflamatorio local inicialmente y puede tener complicaciones. Muy bien. Si hay un proceso inflamatorio localizado, marcado, obviamente estoy hablando del esófago, de su tercio distal, donde mayormente ocurren las complicaciones, ¿qué es lo primero que se puede complicar un reflujo crónico? ¿Cómo piensan que es lo primero que se puede complicar un reflujo crónico? ¿A qué me puede llevar la presencia de un reflujo crónico? Lesión en el esófago. ¿Alguien lo dijo por ahí? ¿Ahí puede ser? Correcto. O sea, la persistencia la persistencia en el tiempo, la cronicidad, puede llevar a un estado inflamatorio tal que puede existir inicialmente una disrupción o una solución de continuidad de la mucosa llamada erosión. Cuando es tanto el proceso inflamatorio, llega la primera capa, llega a romperse. Y esa solución de continuidad se llama erosión. Si el estímulo persiste, esta erosión pasa a formar ¿qué cosa? Una úlcera. La definición de erosión y úlcera son lo mismo. Las dos son soluciones de continuidad. Lo que va a variar es el compromiso de las capas, de la profundidad. Entonces aparece mi primera complicación, las úlceras. Si estas úlceras son, nosotros tratamos, ¿qué manifestación podría tener una úlcera? Hemorragia, correcto. Esta es otra complicación. Hemorragia. Obviamente cuando hay hemorragia todos nos vamos a asustar, vamos a ir al gastroenterólogo, vas a hacer endoscopía, qué sé yo. Ya han hecho seminario de HDA, así que manejará como tal. Y le das tratamiento. Pero la anoxia persiste. ¿Qué pasa
¿Qué pasa cuando con esta úlcera que le das tratamiento? ¿Qué sucedería? ¿Cómo va a quedar ese epitelio? Cicatrizado. ¿Cómo? Correcto, va a haber fenómenos de cicatrización. Dentro de los fenómenos de cicatrización va a haber, ¿qué cosa? Los procesos de fibrosis, ¿cierto? Pero si el estímulo persiste, ¿qué sucederá con esa fibrosis? ¿A qué me va a llevar? ¿A qué me va a condicionar esa continuidad en el reflujo? Displasia. ¿Cómo? Cuando hablan Displasia. todos es difícil que se entienda. ¿Ah? Metaplasia, displasia. No, correcto. Estenosis. Entonces, se ulceró, cicatrizó, pero el estímulo persiste. Entonces, esta fibrosis es tal que llega a estenosar la luz. Estenosis. ¿Y la traducción clínica de esa estenosis sería? ¿Ah? Correcto. Disfagia. Mientras que la traducción clínica de la úlcera sería la hematemesis, la hemorragia. Bien, listo, ya tenemos las complicaciones. Úlcera, sangrado, estenosis. Hay fenómenos de reparación, dilataste, listo, pero el estímulo persiste. ¿Qué puede suceder con este epitelio? Donde el estímulo persiste. ¿Cómo? Correcto. Va a haber un cambio del tejido. Y todo cambio del tejido se conoce con el nombre de metaplasia. ¿Ya? Y cuando esta metaplasia se torna especializada, hablamos de un tipo. Esófago de Barrett. Otra complicación más. Lo que estamos haciendo es, punto por punto, desgranar la historia natural de las complicaciones de la enfermedad por reflujo. Persiste el estímulo, no lo manejamos. ¿Cuál sería el último punto? Muy bien. Displasia, lo escuché por ahí. Displasia. La lesión precancerígena es la displasia. ¿Ya? Entonces, esta metaplasia especializada llamada Barrett, no podemos decir que todo Barrett me va a llevar a cáncer. Pero si ese Barrett tiene displasia, es precancerígeno. ¿Ya? Repito, no toda metaplasia progresa a cáncer. Es por eso que el manejo del Barrett a veces simplemente son inhibidores de bomba. Simplemente evitamos el reflujo y nada más. Pero si ese Barrett se asocia a displasia, si es de bajo grado, tratamiento endoscópico. Si es de alto grado, manejémoslo como un cáncer in situ. Entonces, la lesión precancerígena sería displasia. O sea, un Barrett, una metaplasia con displasia. Lesión precancerígena. ¿Qué terminaría? Pues, obviamente, ¿cuál es la estirpe histológica más frecuente de cáncer en el tercio distal del esófago? A. Adenocarcinoma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Por el tejido de transición. Por esa llamada zona escamocolumnar, esa zona de transición entre un epitelio glandular gástrico y un epitelio estratificado. No, entonces es por eso, en cambio, el escamoso es más frecuente ¿en dónde? Adeno, escamoso. ¿Por qué? Por la famosa línea Z. Nuevamente, esa transición entre epitelios. Rebobino, úlcera, hemorragia, estenosis, Barrett, cáncer. Y esas son, para entender un poquito más lo que hemos estado mencionando, estas son las erosiones. Esta simplemente es una erosión
que puede terminar en una úlcera, que esta úlcera puede generar procesos de regeneración, como es esto, la fibrosis, ¿no? Y de persistir puede haber cambios con esto, que es el esófago de Barrett, y terminar en una lesión neoplásica. Más de lo mismo, erosiones, que se consideran como úlceras superficiales, estenosis, Barrett, cáncer. Exactamente lo que ustedes han dicho. Bien. 15 minutos más hasta las 4:30, creo que tenemos, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo es el diagnóstico de la enfermedad por reflujo? ¿Ah? Correcto. El diagnóstico es básicamente clínico. No es endoscópico. No es histológico. No es imagenológico. Menos laboratorial. Tampoco por métodos invasivos como pH-metría, manometría, etc. Clínico. Porque le dije que tenían dos síntomas cardinales. ¿Cuáles son? Pirosis y regurgitación. Entonces, para eso, no hay que pensar mucho, sino aplicar un famoso cuestionario que está en todos lados, que es el famoso HER-Q, con preguntas tan sencillas como podrán leerlo cuando tengan tiempo, ¿no? Como ojo, ideado para el paciente, no es ideado para el médico. ¿Ya? El médico nosotros interpretamos luego, que nos da un buen acercamiento a ello. ¿Con qué frecuencia ha tenido náusea? ¿Con qué frecuencia ha tenido dolor en la boca del estómago? Etc. Y nos da un puntaje acerca de lo que es PERG. Muy bien. Clínico. Hasta ahí estamos correctos. Estamos de acuerdo. ¿Y la endoscopía? ¿En qué momento yo puedo pedir una endoscopía como una arma diagnóstica en el contexto de una enfermedad por reflujo? Sospechar daño tal. Para hablar complicaciones. Para evaluar complicaciones. Entonces, rebobino. La endoscopía se va a resumir cuando un paciente tenga signos de alarma. ¿Y cuáles son los signos de alarma? 1, sangrado. 2, en función a todo lo que ustedes ya han visto ahí y ya me han mencionado. Disfagia, correcto. ¿El otro? ¿Ah? No. ¿Ya lo dijeron? Hemorragia, hematomesis, disfagia, ¿ya lo dijeron? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le debe llevar la atención? ¿Qué más le debe decir, no, ¿sabes qué? Sí tengo que hacerte una endoscopía. Mucho tiempo de enfermedad. No. ¿Qué más te debe llamar la atención en un paciente cuando lo ves en consultorio que digas, no, no es suficiente un HER-Q? O sea, no es suficiente un cuestionario. La edad. No. Pérdida de peso, correcto, consunción. Y por último, uno más. Y por último, no. ¿Cuál sería la consecuencia de los problemas de las complicaciones que tienen aquí? Que ustedes han podido rescatar. Correcto. Hemorragia, disfagia, anemia y baja de peso. Tienen los 4 signos cardinales que indican que esto es un problema orgánico, que tengo que hacer endoscopía, que hay una complicación de por medio. La odinofagia no es. Mucho cuidado. ¿Y qué es la odinofagia? Dolor al momento de deglutir, que puede ser por un estado netamente inflamatorio
puede tener erosiones, pero no significa netamente una complicación. Entonces, ahora entenderán. Listo, ya lo leerán después. Lo leen después. Ojo, también hay el tema del test and treat. Dale tratamiento. Si tú clínicamente diagnosticaste la enfermedad por reflujo, le das tratamiento, mejora, es otra prueba diagnóstica. Y después se idearon otras cosillas por ahí que vale la pena recordar nada más, como es el test de Bertrand, que en los cuales le metían una solución salina de ácido con ácido clorhídrico y si te ardía, ya pues eras positivo, pues era cero. Sí, ¿no? Un poquito cruento la cosa. No, la manometría sí se sigue utilizando todavía, pero de todo esto, ojo, no me da diagnóstico de ERGE. Repito, la manometría no es diagnóstico de ERGE. Me da para aquellos casos en que no mejora, tienes dudas, y sobre todo si va a ir a una cirugía. Porque acuérdate que con la manometría yo voy a evaluar la disfunción peristáltica. Eso es lo que voy a ver. Y la manometría a veces va de la mano con la pHmetría. Pero la pHmetría tiene un gran problema. A pesar de que tiene buena sensibilidad y buena especificidad, el problema es que solamente me mide líquido, 2, gástrico. Pero no me evalúa el duodenal. Y lo otro es que el corte pues solamente es en pH 4. Creo que ya lo van a ver luego. Pues. La gamografía es una evaluación simplemente cualitativa del tema del reflujo en niños. Y surge algo muy importante que es la impedancia. A raíz de todas estas deficiencias surge el tema de la impedancia. ¿Recuerdan la primera definición que les puse del American Journal of Gastroenterology del 2002? La segunda lámina. No recuerdan nada. Se olvidaron de quién soy. Decía, es el paso de contenido gastroduodenal. Y el problema que tiene la pHmetría y la manometría es que no te miden reflujo duodenal. Y, ojo, el reflujo puede ser líquido, aire o mixto. Y la pHmetría solamente te mide el líquido, no otra cosa. Surge por eso la impedancia. La impedancia tiene dentro de sus fortalezas que puede discernir entre si es líquido, aéreo o mixto. También tiene la otra potencialidad de que te puede ver si es un reflujo alcalino, si es un reflujo biliar, en otras palabras. Entonces se acerca mucho más al tema del diagnóstico, sino que son pocos centros, son 2 o 3 centros en el país que lo hacen, y es un poquito más caro. Cuando hablamos de la biopsia, cuando hablamos de biopsia esofágica, ojo. ¿Qué es lo que piensan encontrar en realidad con una biopsia esofágica? Polimorfo, pueden encontrar aumento de las papilas. Todos son signos inespecíficos inflamatorios. O sea, no tiene cambios histológicos, como decir un Barrett, que es una metaplasia especializada. Es por eso que la biopsia no es diagnóstico de ERGE. Yo no tengo que esperar dar una biopsia, sacar una biopsia para decir, así tiene reflujo. No. Y acá va a venir otra explicación. Endoscópicamente, casi el 60-70% de la enfermedad por reflujo no tiene nada endoscópicamente. Es no erosiva. Solo el 35% de ellos son erosiones. Entonces encontramos estas pequeñas úlceras superficiales que se llaman erosiones. Y el 5% de ellas ya lo encontramos complicado. Con lo que ya ustedes han deducido. Entonces, frente a esta enfermedad no erosiva, que son los 3 fenotipos que ya acuñaron en este último review que les mostré, el fenotipo erosivo, el fenotipo no erosivo y el fenotipo Barrett. Entonces, esta que termina siendo la más frecuente, los cambios son totalmente inespecíficos. Por ende, tú le sacas la biopsia, cambios inflamatorios. Vas a decir, no tiene reflujo porque no hay nada. No.
¿Sí? Hay. Y van a escuchar una clasificación endoscópica al momento de hablar y la traigo acá a colación porque eso lo van a escuchar en todos los servicios de gastroenterología. Hablar de esofagitis por reflujo es hablar de la clasificación de Los Ángeles. Cuando tienen la presencia de erosiones que en algunos, si estas erosiones, estamos en los 5 minutos, si estas erosiones cogen 2 o más pliegues, pues si son de menos de 5 milímetros, no cogen solamente asociado a un solo pliegue, lo llamamos A. Si estas son de más de 5 milímetros, B, pero en un solo pliegue. Pero si ya comprometen menos del 75, 2 o más pliegues, menos del 75% de la luz, estamos llamándolo C, y el D conforma más del 75% de la luz. Vamos a ver ahí. El cuadro de radiología simplemente es la indicación para poder hacer radiología antes de la endoscopía es disfagia. Frente a una disfagia, primero radiología, siempre, para evitar las complicaciones de la endoscopía, que es la perforación. ¿Correcto? O sea, la indicación de una radiografía, nuevamente, disfagia. Frente a toda disfagia, placa primero. Ese es un resumen. Este es un resumen donde pues habla de también los métodos diagnósticos, donde nuevamente recalcamos, la endoscopía simplemente si hay signos de alarma. Y el tema de la prueba con inhibidores de bomba también se considera pues, positivo para el reflujo. Manejo. Al hablar de manejo nos tenemos que trazar algunos objetivos. Uno es el alivio de los síntomas. Dos es la mejoría de las lesiones que pueda tener. Lo otro es la prevención de las recurrencias y la prevención de las complicaciones. Vamos a 3 minutos. Ya. Vamos a lo que más me interesa. Neutralización, tratamiento farmacológico, se lo van a leer. Un algoritmo bien simpático, pero que, mira cómo es la vida, vamos a cambiarlo, vamos a llegar al final. Listo, lleguemos acá. Mucho se ha hablado con respecto al tema del manejo, ¿ya? Y van a decir, no puedes comer chocolate, no puedes comer menta, de todo lo que se ha dicho con respecto al reflujo y estas medidas de cambios de vida, el que está plenamente identificado y asociado a reflujo gastroesofágico es la obesidad. O sea, tiene que bajar de peso. Sí o sí tiene que bajar de peso. Se dice que cuando tienes la baja de 3.5 unidades en el índice de masa corporal, disminuye hasta el 40% de los síntomas por reflujo, sin medicación. O sea, el solo hecho de bajar de peso está demostrado que sí mejora mejora los síntomas por reflujo. Medicamentos hay muchos. De todos los medicamentos, grado de recomendación A es los IVP. No hay mucha diferencia entre uno y otro en cuanto a su accionar. Sí cabe la pena resaltar que en la enfermedad, que actúan mejor en el control de los síntomas cuando es una enfermedad por reflujo erosiva, más que en una no erosiva. ¿Ya? A la cabeza, inhibidores de bomba, elección. Y tiene mucho que ver con la fisiopatología. ¿Qué más? Quiero llegar acá. Eso vale la pena también darles un alcance. ¿Quiénes son los que van a ir a la cirugía al final? Son aquellos pacientes que no mejoran con el tratamiento con los inhibidores de bomba. Dos, aquellos que a pesar de darles tratamiento tienen muchos efectos colaterales, muchos efectos secundarios. Tercero, personas con una hernia hiatal gigante de más de 5 centímetros, que pues no van a mejorar, ¿no? Así. Y lo otro es cuando tienes síntomas relacionados a reflujo no ácido. ¿Ya? Ese es otro problema. Muy bien, acá se resume todo. Acá se resume todo y con esto lo vamos a hacer. Y con esto creo que estamos casi en tiempo. Muy bien. Miremos e interpretemos lo que hay ahí al frente. Lo he dividido ahí en dos.
Obviamente, cuando hay síntomas de pirosis, el manejo tiene que ser, ya les dije, inhibidores de bomba. Si estos inhibidores de bomba, si al momento de dar tratamiento, hay síntomas o el signo de alarma, tenemos que hacer indudablemente endoscopía. Estamos en el lado derecho, arriba. Si no hay signos de alarma, ok, vamos a darle simplemente el tratamiento con inhibidor de bomba, como ven ahí, y modificamos ¿qué cosa? Los estilos de vida. Tienes que bajar de peso. Si pues el fumar notas que te hace daño, pues deja de fumar, ¿no? Hay que recalcar mucho al paciente que los IVPs deben ser dados en ayunas, por lo menos 30 minutos antes del desayuno, en ayunas. En algunos casos sí se ha visto que el dividir las dosis resulta siendo mejor, o sea, mañana y noche, que darles una sola toma, ¿no? Mantiene por más tiempo el pH mayor de 4. Muy bien, entonces, si a todo esto yo veo que le estoy dando tratamiento, no controla, el tratamiento es inhibidor de bomba por 4 semanas. Si en 4 semanas no controla, duplico la dosis. Si no controla, vamos a duplicar la dosis. ¿Ya? Por 4 semanas más. Entonces, en 8 semanas yo ya tengo que haber definido a este paciente. Duplico la dosis. Si duplicando la dosis veo que los síntomas se controlaron, muy bien, empiezo la cascada hacia abajo. Si estaba en 80 miligramos, lo pasaremos a 40, después de 40 lo pasaremos a 20 y hasta que suspendemos el tratamiento. Pero el problema se va a dar si es que esta doble dosis no controla los síntomas. Si vemos que esa doble dosis no controla los síntomas, pues ahí sí va el tema de la endoscopía. Si esta endoscopía, con la biopsia obviamente, si esta endoscopía me revela, por ejemplo, que hay uno de los diagnósticos diferenciales, como puede ser la esofagitis eosinofílica, hay que dar tratamiento. O es una esofagitis infecciosa, hay que dar tratamiento, etc. O sea, diagnósticos diferenciales. Pero si veo que la biopsia me es negativa, segundo paso, entremos a la impedancia. A lo que veamos luego. Entonces, la impedancia me va a arrojar dos cosas. La impedancia va a decir, si hay en realidad un reflujo anómalo, si realmente tiene reflujo el paciente, ¿sabes qué? Tienes que corregir ¿qué cosa? Los IVPs, que los estoy tomando bien. Se puede dar incluso hasta el baclofeno, ¿no? que es excelente en el tema de la tonicidad del esfínter esofágico inferior. Pero si, ojo, la impedancia me revela que no hay un reflujo, entonces este paciente debe ir a manometría. Voy a evaluar peristalsis. Si la peristalsis, la peristalsis me sale alterada, pues daremos tratamiento para esto, para alteración de la motilidad. No sé a qué ya no es motivo de esta clase, pero es todo otro tema, las alteraciones motoras que debieron tocarlo en la clase anterior. ¿Ya? Pero bueno, si no hay alteración en esta manometría, entramos en unos problemas. Bien, entonces entremos a la pHmetría. Si esta pHmetría es normal, ojo, si esta pHmetría es normal, pero tiene síntomas positivos, entonces estamos hablando de una hipersensibilidad por reflujo. pHmetría normal, pero con síntomas, diagnóstico diferencial de una enfermedad por reflujo es la hipersensibilidad por reflujo. Otro concepto. Y si esta pHmetría es normal, pero no tiene síntomas, estás hablando de una pirosis funcional. Ahí sí llegas a la parte funcional. Como siempre, la funcional es lo último. ¿Listo? Y los cambios y obviamente el manejo es totalmente distinto entre uno y otro. Mientras que una parte funcional lo vamos a manejar con neuromodulador, después tratamiento psicológico, etc. Lo otro sí, con una hipersensibilidad por reflujo, hay que utilizar neuromoduladores e incluso llegar al tema de la cirugía. Conclusión. El herpes es altamente prevalente. No ha variado mucho su prevalencia, aunque de todas maneras está subestimada. En más del 80% de los pacientes produce síntomas a predominio nocturno. Es por eso que habría que dividir la dosis idealmente. El diagnóstico es netamente clínico, no es endoscópico. En los IVPs es elección y en ayunas, por lo menos 30 minutos antes de las comidas. ¿No? Las medidas generales, ojo, no tienen evidencia que alteren la calidad de vida. ¿Qué quiere decir? El hecho de que deje de fumar, de tomar, de comer chocolate, de no tomar café,
En realidad no se ha demostrado, pero sí la baja de peso. Los IVPs son los medicamentos de inyección. ¿Ya? No hay diferencias significativas entre el uso de uno u otro. Y el eje refractario es necesario ya entrar a qué cosa. Cuando ya hablamos de refractariedad, impedancia. Luego manometría, pechimetría y todo el esquema que les he hecho ahí. Y cuando se tratan de manifestaciones extraesofágicas, entonces estamos hablando de manifestaciones extraesofágicas cuando hay compromiso de laringe, pulmón, necesita qué cosa? Doble dosis. Preguntas. Estamos viendo que el uso de inhibidores es a lo largo de meses. ¿Los efectos adversos qué tan frecuentes son de cambiar el medio ácido del medio del estómago? ¿Cuánto tiempo? Mira, el uso se han estudiado mucho los inhibidores de bomba actualmente, ¿no? Y sobre todo pues los asocian a enfermedad por clostridium difícil, enfermedad del viajero. Algunos dicen que puede producir demencia, osteoporosis, etcétera, etcétera. La atrofia es otra cosa que cuidado, que dentro del ciclo de Correa me puede llevar al cáncer, incluso dicen, etcétera. O sea, hay una serie, deficiencia de vitamina B12 también, entre otros. La enfermedad por reflujo, hay dos formas de manejarlo, claramente establecidas. Lo principal que se aconseja es el step down. Una vez que controlaste los síntomas, bájale la dosis. Y hasta que desapareces porque lograste cambiar los estilos de vida. A eso tienes que apuntar, ¿no? Mientras en esas 8 semanas que tú le das el tratamiento, o tratamientos prolongados como 6 meses, 1 año, no se ha visto efectos colaterales demostrados. Todo lo que se habla de los IVPs es cuando se ha tratado pues, pacientes que sufren de artritis reumatoide, problemas reumatológicos que utilizan IVPs, antiinflamatorios por largos periodos de tiempo, asociados a IVPs para poder proteger ese estómago y están años tomando continuamente el omeprazol, se ha visto, por ejemplo, mucho el tema de la diarrea por Clostridium. No, un paciente, hay reporte de caso, un paciente también con isquemia de miocardio, también dicen asociado a esto, pero no son lo frecuente, o sea, no es definitivamente es un medicamento seguro, que dado con buen criterio, no genera ninguna complicación, pero sí están descritas los efectos colaterales. ¿Alguna más? Bueno, chicos, gracias, eso es todo.